de Prensa con Gustavo Alegret. Argentina elige a Alberto Fernández como nuevo presidente. ¿Logrará el peronismo sacar al país de la crisis económica en la que se encuentra? Estados Unidos anuncia la muerte de al-Baghdadi, considerado máximo líder del grupo yihadista Daesh, en un ataque coordinado por varios países. ¿Qué significa este triunfo para la administración Trump? Y habrá prórroga para el Brexit hasta el 31 de enero del próximo año, según lo anunciado por la Unión Europea. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. 11:31 de la mañana en Buenos Aires, el día en el que comenzamos este Club de Prensa con esa resaca electoral que nos deja noticias como la victoria de Alberto Fernández o, como titulan algunos medios internacionales, el regreso del peronismo al poder en Argentina. En este Club de Prensa hoy vamos a hacer el análisis de esos resultados, también de esa primera vuelta en Uruguay, que va a haber segunda vuelta, y de otras cuestiones de la actualidad. Lo vamos a hacer con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, con Vanessa Jacklitz, es periodista española, es corresponsal de la cadena de televisión Antena 3 y del periódico La Razón de España. Vanessa, muy buenos días. Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y con Juan Carlos Hidalgo, es analista político y es columnista del diario La Nación de Costa Rica. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y Mariano de Alba, abogado, especialista en relaciones internacionales, que también nos va a acompañar esta mañana de lunes. Mariano, ¿cómo estás? Gustavo, buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros a los tres. Unas elecciones, las de Argentina, que no han dado sorpresas. La sorpresa, la duda, estaba en si iba o no a haber segunda vuelta, pero las encuestas lo decían y se ha confirmado esta vez sí. Alberto Fernández, acompañado de Cristina Fernández de Kirchner, van a ocupar de nuevo el poder en Argentina. Vuelve el peronismo kirchnerista. Los mercados están nerviosos, recelosos por esas medidas económicas que tiene que aplicar el nuevo gobierno. Macri ha dicho que gracias a los que le han votado ha reducido, de acuerdo a lo que decían las encuestas, esa expectativa de diferencia con Alberto Fernández, obteniendo un resultado de más de 10 millones de votos frente a los 12 millones de los Fernández. El peronismo que vuelve, Juan Carlos, y que desde el punto de vista económico genera muchas dudas. Precisamente la economía es lo que le ha permitido volver al gobierno por las incertidumbres que generaban las políticas de Macri en gran parte de los argentinos. Sí, lamentablemente, y lo digo lamentablemente puesto que no comparto en lo absoluto no soy peronista ni me gusta el peronismo para nada. Lamentablemente Macri fracasó en su intento por enmendar el desastre económico que dejó Cristina Fernández. Si nosotros vemos cualquier tipo de métrica, desde la inflación, desde la pobreza, el tipo de cambio, etc., no hay duda de que los argentinos están peor que hace 4 años. Tal vez en lo que fracasó Macri fue y esto es algo que lo he venido yo comentando aquí en diversos casos, ¿verdad? Como el caso de Ecuador y demás, es en que yo creo que los gobernantes que heredan una situación económica complicada o que heredan una situación que requiere de ajustes tienen que ser más honestos con el electorado de antemano, no después de haber ganado las elecciones, de antemano, y explicarle a la gente que el nivel del ajuste va a generar disconfort en el corto plazo y que eso requiere que el apoyo de la opinión pública. En este caso, Macri llegó al poder diciendo, sí, vamos a corregir un poco el rumbo, pero tampoco no mucho, ¿verdad? Con ese mensaje del gradualismo. Mira, él nunca habló de privatizar las empresas estatales que habían sido nacionalizadas bajo los Kirchner. Habló del gradualismo a la hora de reducir el gasto público. Y trató de hacer este acto de magia, ¿verdad? De que con el endeudamiento externo, él creyó, iba a poder reducir la inflación, pero no se pudo. Y entonces al final terminó con un desastre económico que da paso a que regrese el peronismo. Dos cosas aquí, una inmediata que no he podido ver, no sé si Mariano tal vez ha podido ver o Vanessa, es el tema de la reacción de los mercados hoy. Tengo entendido, de lo que hablé yo con una gente de estos grupos especialistas que siguen de análisis económico, de que ya el costo del ajuste había estado saldado. O sea, ya los agentes económicos daban por
segura la victoria de Alberto Fernández y que por lo tanto hoy no deberíamos de amanecer con un bajonazo del peso. Además, ya eso ya ocurrió después de las PASO. De hecho, la gran preocupación hoy del Banco Central son sus reservas. Sí. De que, bueno, eso sería de que la gente continúe sacando, ¿verdad?, sus ahorros en pesos. La incertidumbre que genera y convirtiéndolos en dólares, ¿verdad? Pero supuestamente, según lo que me dijeron, y no sé, no he visto hoy los indicadores, el ajuste ya se había dado de antemano. Ya los mercados esperaban que el peronismo ganara. Y lo siguiente es, ¿qué va a ocurrir con el peronismo? Un peronismo que ahora va a llegar al poder sin plata. A diferencia de cuando llegó los Kirchner, que experimentaron no solo el impago de deudas y por lo tanto a la hora de no tener que pagar deudas tenían un montón de plata, sino que también coincidió con el superciclo del aumento de las materias primas, el precio de las hojas se disparó y esto le generó muchísimos ingresos al gobierno. Ahora van a enfrentar una situación económica muy delicada, con una inflación ya de por sí alta, un déficit fiscal ya de por sí alto, y la pregunta entonces es cómo van a resolver esto desde su populismo. Sí, creo que Juan Carlos ha dado en puntos muy importantes, ¿no? Mucho se habló durante el gobierno de Mauricio Macri de la pesada herencia, refiriéndose a la pesada herencia que heredó Macri al llegar al poder. Ahora es también, Alberto Fernández y Cristina Kirchner reciben una pesada herencia en materia económica y yo coincido con Juan Carlos que ni tanto en la oferta electoral de Macri ni la oferta electoral de Alberto Fernández y Cristina Kirchner realmente explicaban cómo puede hacer Argentina para salir de la grave situación que está. La inflación ya es la segunda más alta del continente, si contamos a Venezuela. Obviamente hay un grave problema de aumento de la pobreza y luego las reservas internacionales han caído estrepitosamente después de las PASO, más de 22.000 millones de dólares. Esta mañana, hace algunas horas, el presidente del Banco Central de Argentina anunciaba un endurecimiento del control cambiario, del cepo cambiario, para tratar de dar mayor margen de maniobra a Alberto Fernández cuando llega al poder. Y sí, ayer había un ambiente de júbilo en el campamento de Fernández y Cristina Kirchner, pero la realidad es que va a llegar la hora de la verdad, que es cómo resolver el grave problema económico en que está metido Argentina, y yo creo que no tiene la respuesta. Entonces, estamos viendo la vuelta del peronismo, pero ojo, puede ser una vuelta que termine en un fracaso estrepitoso. Miren que los datos demuestran que si bien el kirchnerismo ganó, incrementó un 11% el voto recibido entre el 2015 y el 2019, Macri puede darse por satisfecho. Redujo esa distancia, decíamos ahora, no lo suficiente como para forzar esa segunda vuelta que le daba alguna esperanza de conseguir la presidencia, pero su voto mejoró entre el 2015 y el 2019 en más de 6 puntos. Sí, pero bueno, aún así está claro que no ha sido suficiente. Yo, como bien decía también Mariano, quería puntualizar, él dice que ha sido una pesada herencia. El propio gobierno de Macri lo define como que heredaron una mochila llena de dinamita, porque la situación económica era nefasta cuando él llegó al poder, y el gran error tal vez en este caso, retomando las palabras de Juan Carlos, ha sido que a pesar de todo, pues las buenas intenciones no han sido suficientes, porque él venía con muy buenas intenciones de mejorar esa economía, pero lo convirtió en una promesa electoral que no ha podido cumplir. De hecho, los resultados económicos son peor ahora que hace 4 años. Ha aumentado la pobreza, ha habido, o sea, si nos fijamos, la devaluación también del peso, los saltos inflacionarios han sido pues escandalosos, ¿no? No ha podido mejorar eso y dicen que sus medidas han llegado tarde y mal. Ha recurrido al Fondo Monetario Internacional cuando ya era una situación también demasiado tarde. Él tenía una muy buena imagen internacional antes de tomar el poder y también los críticos dicen que ha querido aprovechar esa situación, pero no lo ha hecho de manera pues más adecuada, porque desde luego no ha sido tampoco, ha sido incluso contraproducente para él. Yo creo que a ver, varias cosas interesantes luego de ayer, ¿no? Uno hubiese pensado que luego de los resultados de ayer Mauricio Macri sencillamente diera un discurso donde diera a entender que va a desaparecer de la escena política argentina, y creo que a mí me quedó la impresión contraria, ¿no? Y eso se confirma además con la buena cantidad de escaños, inclusive la mayoría por ahora en la Cámara de Diputados del Congreso argentino, que logró Juntos por el Cambio, que logró la oferta electoral de Macri. Y al final yo creo que de alguna forma habrá que ver cómo evoluciona esto,
pero si bien Macri pierde, de alguna forma su partido y digamos quienes lo rodean, pues de alguna forma van a ser la primera fuerza opositora de Argentina, y yo creo que de ahí se va a dar un buen debate sobre todo este tema que hemos hablado la mañana de hoy, que es cómo realmente superar pues la calamidad económica en la que está inmersa Argentina. ¿Cómo va a influir este cambio en la geopolítica de la región? Bueno, basta ver las declaraciones de Alberto Fernández anoche, en donde congratuló a Evo Morales por su reelección y pidió la liberación del preso político Lula da Silva en Brasil. Claramente tenemos nuevamente una Argentina, se va a salir del Grupo de Río, del Grupo de Lima, siempre lo confundo, se va a salir del Grupo de Lima, va a volver con una política pro Venezuela. Va a ser interesante la relación con Estados Unidos, eso va a ser algo que hay que prestarle atención, puesto que no avisó un rompimiento abrupto en la relación, pero sí un enfriamiento paulatino que va a terminar degenerando en un rompimiento. No tal vez abrupto, pero un rompimiento al fin. Una vez que Argentina empiece a apoyar abiertamente a Venezuela, a nuevamente establecer un vínculo cercano con Cuba. Pero paradójicamente esa relación con Estados Unidos dicen que le ha perjudicado mucho, porque ha tenido que alcanzar el nivel de, con todas las políticas proteccionistas que está también imponiendo el presidente Donald Trump, ha tenido que verse obligada a Argentina a aceptar, pues, por ejemplo, con todas las decisiones a nivel comercial, de los tratados comerciales, de las imposiciones arancelarias, ¿no? Ha querido, pues, unirse un poco al carro de ese nivel, y eso también le ha podido perjudicar en la economía. Sí, la guerra comercial ha perjudicado a algunos países, Chile uno de ellos, ¿verdad? El precio del cobre ha bajado significativamente, que es la principal exportación chilena. Pero en el caso, también en el otro punto donde hay que ver ahí la relación con Brasil, esa declaración sobre Lula, claramente ya Bolsonaro había dicho que expulsaría a Argentina del Mercosur, aunque no queda claro cómo se puede expulsar, no lo va a expulsar, pero lo que sí puede suceder es que Brasil se salga del Mercosur. Esa es la fotografía que hace minutos ha distribuido Casa Rosada, en la que se ve a Mauricio Macri recibiendo a Alberto Fernández. El primer encuentro que se produce después de esas elecciones que dan como victoria al peronismo, Alberto Fernández, que volverá a ocupar el puesto de presidente. Muy distinto a lo de hace 4 años, ¿verdad? Que hace 4 años Cristina se rehusó personalmente a entregarle la banda presidencial a Mauricio Macri. Esto es una señal de continuidad importante. Queda la expectativa de que Alberto Fernández sea más moderado que el kirchnerismo. Recordemos que él fue crítico en su momento del kirchnerismo. Pero bueno, va a tener a Cristina ahí de vicepresidenta. En primera línea. Va a tener a Axel Kicillof, el exministro de Finanzas de Cristina, como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Así que esa es una de las grandes dudas. Sí. 10:44 de la mañana, también en Montevideo, el día en el que se cuentan los votos que han dado una victoria al Frente Amplio, encabezado por Daniel Martínez. Pero en este caso sí va a haber balotaje, sí va a haber segunda vuelta. Una segunda vuelta que para el Frente Amplio se presenta complicada, como lo hubiese sido en el caso de Argentina para Alberto Fernández. En el caso de Uruguay, el Frente Amplio ha conseguido más del 44.7% de los votos, frente a un Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, el centro derecha, Partido Conservador, que ha conseguido el 30% de los votos, lo cual abre una expectativa para el Partido Nacional de regreso al poder, Vanessa, después de varios años, si no recuerdo mal, unos 15 años de gobierno del Frente Amplio, de gobiernos de izquierda. Sí, de hecho han sido las elecciones más disputadas de los últimos 15 años y precisamente está en juego eso ahora, no las tienen todas consigo, la continuidad del gobierno, y de hecho precisamente en esta segunda vuelta, a finales del mes de noviembre, si no me equivoco, lo que tendrá lugar es que se podrá ver si realmente hay una continuidad, el 24 exactamente, si va a haber una continuidad de izquierdas o si por el contrario consiguen gobernar la derecha y se produce un cambio que no ha habido en los últimos 15 años. Y como decimos, no las tienen todas consigo, porque aunque vemos que los resultados no están tan igualados, sí lo ha sido después hasta ahora. De hecho, todas las encuestas apuntaban a que realmente iban a estar muy disputadas, pero bueno, la diferencia son de 10 puntos. O sea que veremos también, la clave estará en esa coalición que se puede formar para arrebatarle a la izquierda el poder. Sí, la clave en Uruguay es totalmente política.
y a partir de hoy hasta el 24 de noviembre pues habrá que ver cómo evoluciona la situación. Ayer ya vimos al candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, llamando a votar por el Partido Nacional. Creo que si hay que hacer una predicción, es muy probable que el Partido Nacional regrese al poder y que salga el Frente Amplio, cosa que yo creo que va a ser bastante bueno para la democracia uruguaya. Pero al final creo que todo está por definirse, sobre todo en términos de coaliciones políticas y sobre todo pues si el candidato del Frente Amplio, Martínez, pues logra alguna coalición política de manera sorpresiva que le permita aumentar aún más la corta ventaja o la ventaja, yo diría, considerable que tiene luego de los resultados de ayer. En Uruguay el gran tema creo que no es político, es también económico y en parte también es de preocupación por los efectos que va a tener la crisis económica argentina en ese país. Entonces veremos qué sucede. Sí, tanto Talvi como el otro candidato que quedó de cuarto, que también con un 10% del voto. 11, Guido Menini. Ambos le dieron inmediatamente, lo cual es sorprendente. Usualmente la gente se espera para hacer negociaciones al día siguiente y demás, pero no, desde el mismo día le dieron el apoyo a la calle Pou. Ambos con 12 y el 10%, lo cual augura de que esa diferencia de 10 puntos que le sacó Martínez a la calle Pou se va a revertir en segunda vuelta. Y sí, o sea, el Frente Amplio tiene 15 años en el poder. Uruguay es un país estable, nadie lo duda. Usualmente cuando los gobiernos de izquierda, cuando hay gobiernos de izquierda hay estabilidad porque eso significa que no tenés turbas en las calles quemando cosas. Pero eso da por hecho que las turbas son de izquierda. Por supuesto. No tienen ni idea. O sea, me entendiste bien. Pero también hay turbas de derecha, supongo. Bueno, ¿dónde? Yo no las veo. En este caso, bueno, será interesante. Mira, aquí queda. ¿Qué día es hoy? 28 de octubre. Vas acumulando Vamos a ver promesas. si la calle Pou queda presidente, si de repente empezaremos a ver protestas y manifestaciones y quema de vehículos en las calles de Montevideo. Yo te iba a decir eso antes de las elecciones, como una movilización de la izquierda precisamente para prevenir eso. Porque mira, yo cuando estuve en Chile, y discúlpeme que me estoy saliendo un poco, pero yo cuando estuve en Chile, un mes antes de la elección de Piñera, mis amigos de derecha, claro está, pero mis amigos me decían, al día siguiente de que gane Piñera, vas a ver manifestaciones masivas tratando de tumbarlo. Me lo dijeron. Ahora bien, no ocurrió al día siguiente, ocurrió, ¿qué? 18 meses después. Pero eso era algo que esta gente ya había previsto, de que la vea Bachelet, este descontento que estamos viendo en Chile no es una cuestión de los últimos 18 meses, es una cuestión que se viene arrastrando, pero con Bachelet no vimos este tipo de desmanes, ¿verdad? Entonces, veamos Uruguay. Uruguay yo creo que es un termómetro. Uruguay es como el país más civilizado de América Latina, a diferencia de Argentina, ¿verdad? En este caso, veamos qué pasa si la derecha vuelve al poder en Uruguay. Y si vamos a ver, y hay un descontento en Uruguay, ciertamente, hay un descontento por materia económica, hay un descontento por materia de seguridad, por el tema educativo. Narcotráfico. Pero no hemos visto desmanes, no hemos visto protestas masivas y demás. Veamos qué pasaría si la derecha llega al poder en Uruguay y si eso se traduce en ese tipo de comportamientos. Aquí déjeme hacer una recomendación, ya te doy la palabra, pero este fin de semana Moisés Naim publica una interesante columna en El País, que también es replicada en otros medios de comunicación de la región, y llevaba por título una pregunta: ¿por qué arden las calles? Y explicaba precisamente qué hay detrás de ese descontento social y hablaba de esas grandes diferencias que mucha población en América Latina sienten desde el punto de vista económico y social, que les llevan a buscar la protesta en las calles como una salida desesperada. No niega que pueda haber influencia política externa, pero dice no hay que olvidar el elemento de descontento social y de injusticia social que muchos ciudadanos sí sienten, Vanessa. Y lo estamos viendo hace meses, no solo, me atrevería a decir, en América Latina. Llevamos hablando meses de Hong Kong, donde también tiene, ¿no?, ciertas conexiones en común, me parece, esas protestas sociales por una razón distinta, que en este caso era por la ley de... o sea, esto es muy distinto, obviamente, pero el contexto, aunque cambie, se está, bueno, externalizando, extendiendo, como lo queráis llamar. También lo hemos visto en París anteriormente, lo hemos visto en Barcelona, aunque es por otra razón.
razones, pero sí, la gente está tomando las calles. Lo único que iba a puntualizar de lo anterior, precisamente como tú has dicho, creo que Gustau tenía un punto interesante con lo del tema de las elecciones. No es lo mismo salir a la calle por una protesta para movilizar, en este caso, a la izquierda antes de unas elecciones que después, una vez la gente ya ha votado, ha dicho qué es lo que quiere, y en este caso en Uruguay lo que querrían, si finalmente gana la derecha, es un cambio. Más tarde vamos a hablar de Chile y quiero retomar ese punto, ¿verdad? Sí. Pero en países como Uruguay, en países como Chile, ambos, junto con mi país, Costa Rica, que aparecen en todos los indicadores como las democracias más sólidas de la región, esa es la manera de canalizar el descontento, esa es la manera en que la gente debería buscar el cambio, a través de elecciones. Hagamos una pausa, si les parece, y al regreso hablamos de elecciones regionales en Colombia, también ha habido sorpresa, ha habido cambio, y de Chile, una situación, la del país suramericano, que intenta poco a poco recuperar la normalidad, aunque las protestas continúan. Ya regresamos. Son las 9:57 de la mañana en Bogotá, el día en el que vemos los resultados de esas elecciones regionales. ¿Qué nos dicen, grosso modo, esas elecciones? Nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, pero sobre todo lo que nos dicen es que los colombianos abrazan el centro y se alejan de los extremos. Ha habido derrotas por parte de la derecha, del uribismo, y también de la izquierda. En la principal ciudad de Colombia, Bogotá, por primera vez una mujer, Claudia López, será alcaldesa. Una López que se ha distinguido en su carrera política por la lucha contra la corrupción, que tiene hartos a los colombianos, y también por la lucha contra las desigualdades sociales. Hay anécdotas de estas elecciones, lo denunciaban muchas voces durante las últimas semanas, y es la posibilidad de que algunas alcaldías en zonas remotas pudieran ser alcanzadas por exmiembros de las FARC, de la organización terrorista, exorganización terrorista, hoy partido político. Pues bien, al menos una alcaldía en el Caribe colombiano va a estar en manos de un perfil de un alcalde con este pasado. Mariano. Sí, creo que son resultados muy importantes que de alguna forma evidencian un cambio político en Colombia. Como tú decías, surge con mayor fuerza los candidatos del centro. Y aquí obviamente pues no participó como candidato, pero si estuviésemos hablando a nivel presidencial, creo que la opción de Sergio Fajardo gana mucha fuerza de cara a las próximas elecciones presidenciales de Colombia. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero la noticia efectivamente es cómo el centro colombiano ha logrado capitalizar políticamente la situación dentro del país. Y los grandes derrotados ayer, yo diría que en primera instancia es la opción política de Gustavo Petro, y en segunda instancia y en menor medida el Centro Democrático, que ha perdido también, y ya lo decía el expresidente Álvaro Uribe, que reconocía la derrota y que iba a continuar luchando políticamente, ¿no? Y luego esta noticia de que pues yo digo que habrá que observar con mucho cuidado, que es la victoria de este ex miembro de la FARC, de este ex guerrillero. Habrá que ver cómo es su gestión en esa alcaldía, pero yo diría que en principio uno pudiese verle el lado positivo a esto, en el sentido de que pues la idea detrás de los acuerdos de paz, de que la FARC volvieran a hacer política y volvieran a competir electoralmente, y que a partir de allí pues tengan realmente que demostrar resultados en una gestión política, pues eso está por verse, pero de alguna manera ayer se confirma que pues las FARC van a tener esa oportunidad en cumplimiento de esos acuerdos o como resultado de esos acuerdos. De hecho, precisamente Julián Conrado ha hecho parte de su campaña cantando vallenatos y con su guitarra, ¿no? Entonces ha ofrecido tal vez más esa imagen de cambio que a la sociedad ha convencido para escogerle como el primer alcalde, precisamente, que es un exguerrillero. Creo que se han dado cambios muy
interesantes a nivel de análisis político, aunque en prensa veíamos, por ejemplo, titulares como la primera mujer lesbiana que se convierte en alcaldesa de Bogotá. Es cierto que si miramos las cifras en cuanto a mujeres, dejando al margen de cómo destacan muchas veces los medios esas noticias, pero es la primera mujer, han hecho historia porque es la primera mujer que se convierte en alcaldesa de Bogotá, y eso dice mucho porque en Colombia todavía la representación por parte de mujeres en las más altas esferas de cargos políticos representa apenas un 15%. Por tanto, en ese sentido se inicia probablemente un cambio en el que será pues, mucho más fácil poder ver que las mujeres puedan alcanzar el poder. Pero yo decía también que esto, lo más importante a resaltar es que es un termómetro que sirve para las próximas elecciones de 2022, que aunque todavía queda bastante, sí que se ha visto que el uribismo pierde poder, también pierden poder pues, los grandes partidos, y ahora la gente se fija más en candidatos con élites territoriales y candidatos independientes. Sí, que la izquierda o la centroizquierda se haga la alcaldía de Bogotá no es noticia. Sería noticia más bien que el uribismo gane Bogotá. Recordemos que Petro fue alcalde de esa ciudad, de la capital colombiana. Entonces, eso no sorprende que el Partido Verde haya ganado. Es una ciudad que siempre ha sido bastante progresista en ese sentido. Sí, es interesante lo que vos mencionás, Mariano, el tema de cómo se posiciona Sergio Fajardo. Recordemos que Sergio Fajardo quedó fuera de la segunda vuelta por un pelito y gran parte de su apoyo fue votantes jóvenes de último minuto que se fueron. Yo siempre decía que si la elección de la primera vuelta en Colombia hubiera sido 48 horas después, Sergio Fajardo de fijo hubiera llegado a segunda vuelta y probablemente le hubiera ganado a Iván Duque. Así que el Partido Verde queda posicionado fuertemente. La noticia ahí sí es que el Centro Democrático haya perdido Medellín, que esa es la cuna del uribismo. Y bueno, la noticia del día de hoy, como menciona Vanessa, es que los colombianos se alejan de los extremos, ¿verdad? Tanto el petrismo, ¿verdad? La izquierda dura, como la derecha uribista. Habrá que ver, recordemos de que estas elecciones regionales siempre tienen componentes muy fuertes regionales. Así que no sabemos si a nivel nacional hay un relato similar, pero por el momento sí, el gran ganador de esta elección es el Partido Verde, que se posiciona con Sergio Fajardo como el favorito, si se puede decir, todavía falta mucho, para las próximas elecciones colombianas. Ayúdame con una reflexión, alguien que viene de fuera como yo, que cuando miras a América Latina y hablan de los partidos de izquierda, ven partidos radicalizados. La socialdemocracia en América Latina, muy probablemente la única persona que la ha representado es Michelle Bachelet en Chile. Pero en el resto de países de América Latina, ¿veis partidos que se podrían identificar como socialdemócratas? Y lo digo a raíz de una conversación que tenía ayer en la que preguntaba ¿y cuál es la posición ideológica de Claudia López? Y me decía, no, es de centro. Pero entonces mira sus políticas y se asemejan a la socialdemocracia europea. Sí, yo creo que en el caso de Sergio Fajardo y Claudia López pudiese ser un ejemplo. Yo creo que también podríamos hablar de Lenín Moreno. Creo que ha sorprendido a la región, ¿no? Siendo apoyado por Rafael Correa. Creo que una vez en la presidencia se ha movido sustancialmente al centro y con eso ha adoptado una política que pudiésemos catalogar de socialdemocracia. Y luego hay otros ejemplos, ¿no? Hace minutos hablábamos de Uruguay y sí, yo creo que no se puede hablar de que la izquierda uruguaya sea una izquierda radical como la de Petro o Maduro, etc. Pero hay miedo aún a utilizar esa palabra. Sí. No, y fíjense dos cosas ayer que hay que rescatar, ¿no? Primero, yo creo que el infeliz titular de AFP pues, resaltando lo de lesbiana que decía Vanessa, y luego creo que también fue polémico un es que mapa... eso nunca hubiera pasado si la condición sexual hubiera sido heterosexual. Sí, exacto. Y luego un mapa que no sé si vieron, que se hizo muy polémico también, más bien en horas de la mañana, en donde pues catalogaban a cada país como izquierda, centro y derecha, ¿no? Y allí mucha gente se quejaba de que la izquierda había metido tanto a Uruguay como a Bolivia, como a Venezuela, como a México, ¿no? Y entonces creo que la región está dando más a una escala de grises, ¿no? Y hay que verlo caso por caso para definir. Hay que verlo caso por caso. Carlos Alvarado de Costa Rica, socialdemócrata.
Pero yo creo que aquí es muy pertinente la descripción que daban los autores del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Estamos ante una izquierda carnívora o una izquierda vegetariana. La carnívora, por supuesto, la izquierda chavista, y luego está la izquierda vegetariana, la socialdemocracia, como un Tabaré Vázquez, como un Carlos Alvarado, como un Lenín Moreno, Claudia López, entre otros. 12:06 de la mañana en Santiago de Chile. Varias cosas después de, no sé si podemos denominarlo, semana trágica en la que ha vivido la última Chile en general y el gobierno de Piñera. Piñera ha perdido popularidad, ha caído en un 14% tras el estallido de la crisis, y tras pedir perdón a los chilenos, le ha pedido también a su gobierno que presente su renuncia para presentar un nuevo gabinete, con el objetivo de darle la vuelta a determinadas medidas económicas que den respuesta a esa demanda social. Juan Carlos, querías hablarnos de tus amigos chilenos cuando nos fuimos a la pausa, pero precisamente a raíz de esto que ha pasado últimamente en las últimas horas en Chile. Sí, no, todo el tema de Chile sigue concentrándonos mucho, en el sentido de que buscando explicaciones de qué exactamente está pasando en un país que siempre en los análisis sale de primero o entre los primeros lugares en todos los indicadores que veamos: desarrollo humano, expectativa de vida, etcétera, etcétera, y que aún así vemos este descontento real, es un descontento real. Yo lo que quería señalar anteriormente es que si nosotros vemos los indicadores de fortaleza de la democracia en las instituciones democráticas, veremos que Chile siempre sale de primero junto con Uruguay y Costa Rica, como las democracias más sólidas de la región. Tuvimos en Chile una elección hace 2 años, en donde un candidato se presentó como el abanderado de esta agenda que está saliendo la gente a demandar en las calles: más impuestos a los ricos, más redistribución, más gasto público, mayor igualdad social, y un candidato que se presentó como el abanderado de regresar al modelo económico que había tenido éxito. Énfasis en inversión, énfasis en empleo, énfasis en emprendimiento y demás. ¿Cuál fue el resultado? El segundo, el candidato que abanderaba la vuelta al modelo, al empleo y de todo, ganó de una manera contundente en segunda vuelta. Hace 2 años apenas. Entonces lo que yo digo es, si bien hay un malestar generalizado en la sociedad chilena, 1.200.000 personas tiradas a las calles este fin de semana, en una democracia dentro de las mejores de la región, ese malestar, la única manera en que se debe canalizar es mediante vías institucionales, es decir, mediante elecciones. No se justifica la democracia en la calle, no se justifica que estos cambios se den vía presión de protestas y demás. Pero yo digo que esos cambios entonces pueden darse de manera totalmente paralela, porque que salgan a la calle, como bien dices tú, 1.200.000 personas, algo que no sucedía en democracia probablemente desde el año 1990. Después de Pinochet. No ha sucedido eso en tantas décadas, o sea, por algo es, y evidentemente ya sabemos que la razón que hizo explotar todo eso era un aumento mínimo en el tema de subsidio de transporte, pero eso ha sido la excusa para salir a la calle después de acumular un descontento muy generalizado. Entonces yo aquí puntualizaría algo también que me parece relevante. A todas esas personas que han salido a la calle en Chile, en unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, se suman otros tantos miles de chilenos que viven fuera del país, que también se han concentrado, por ejemplo, aquí en Washington también lo hemos visto, en las calles del consulado. La semana pasada se concentraban de manera masiva y todos están yendo, parece que a una, y de manera muy pacífica. Entonces ahora bien, ahora vemos el resultado, por ejemplo, de Piñera, y eso es mi última reflexión del análisis, porque el problema es mucho más complejo. Pero ahora nos estamos fijando ya en la popularidad del presidente y en cómo está disminuyendo a raíz de todos estos altercados. Entonces él toma la decisión, que no ha tomado en años, por así decirlo, de cambiar a todo su gobierno, de aumentar ahora los salarios, el salario mínimo, las pensiones, algo que probablemente podía haber hecho antes. Pero en unos días volveremos a fijarnos en ese índice de popularidad, en lugar de centrarnos más en cuáles son las posibles soluciones que se pueden estar dando al problema. No, a ver, yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera ha respondido de forma lógica a lo que ha sido el planteamiento de las calles. Creo que, a ver, la gran pregunta en este momento, y creo que de alguna forma eso es lo que ha estado tratando de poner sobre la mesa Juan Carlos, es hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto
el gobierno de Sebastián Piñera va a tener que realizar concesiones y hasta qué punto va a seguir la gente en la calle exigiendo, ¿no? ¿Qué realmente quiere la gente que está manifestando en la calle, ¿no? Entonces, pareciera que hay algo más. Hay algo más detrás de ese descontento por el transporte, etcétera, etcétera, y que es lo que está manteniendo a la gente protestando y que de alguna forma está obligando al gobierno de Piñera a realizar cada vez más concesiones. Tengo que ir a la pausa, pero para no cerrar el programa ahora y luego volver otra vez a América Latina, os pido una reflexión rápida sobre lo que está pasando en Bolivia, esas elecciones que son disputadas por la oposición, que dice que ha habido fraude. Evo Morales ha amenazado con convocar a sus bases y cercar ciudades en Bolivia debido a esa presión que está ejerciendo la oposición también en las calles, y ha asegurado en las últimas horas que se está fraguando un golpe de Estado, al tiempo en el que las protestas no dan tregua. Sí, lo que se fraguó fue un fraude. De hecho, ya salieron ciertos análisis que muestran que un 3% de las actas fueron manoseadas, hubo interferencias. Más de 100.000 votos. Adulteradas, y que esa información se perdió. Sí, y aquí yo creo que el único, todos lo tienen muy claro, menos Evo Morales. O sea, que si realmente sus palabras son ciertas, como él está diciendo, que se atreva a convocar una segunda vuelta, a ver qué sucede. Sí, una situación de gran tensión que va a depender de si las protestas en Bolivia se mantienen. Y esta decisión, este anuncio, esta amenaza que realizó Evo en las últimas horas causó mucho molestar, inclusive entre sus partidarios, ¿no? Entonces, creo que estas horas son definitivas, pero como ya lo hemos visto en otros países de la región, va a ser difícil que realmente veamos una segunda vuelta o veamos un cambio en Bolivia. 11 y 12 minutos de la mañana en La Paz, Bolivia. Esto es Club de Prensa. Ya regresamos. 31 de enero del año que viene es el nuevo plazo dado por la Unión Europea al Reino Unido para formalizar ese Brexit, para llegar a un acuerdo que ya existe pero que tiene que ser ratificado y que se tienen que pulir esos detalles. Mientras tanto, opositores británicos proponen elecciones el 9 de diciembre, un desaguisado en el Reino Unido que no tenemos muy claro cómo va a terminar. Ya basta, Gustavo, ya basta. Yo he sido un acérrimo opositor al Brexit, pero ya esto es un ridículo. Ya he llegado a la conclusión de que se tiene que aprobar este acuerdo de Boris Johnson. Está bien, en el mejor de los casos, entonces que haya una elección, si es que se reclama de que Boris Johnson no tiene un mandato popular para ser primer ministro y que por lo tanto este acuerdo debe tener algún tipo de tamizaje electoral. Ok, que haya una elección, pero es que ni siquiera esos quieren apoyar el Partido Laborista. O sea, no quieren apoyar el acuerdo de Boris Johnson, no quieren convocar a elecciones. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a salir de este impasse? Bueno, parece que los liberales demócratas y el Partido Nacionalista Escocés sí ven con buenos ojos una elección el 9 de diciembre, que es 3 días antes de lo que Boris Johnson quería. El punto aquí es que se pueda entonces tener esa elección y a partir de esta supuestamente ya entonces hay un gobierno con un mandato electoral para decir, bueno, se pone este acuerdo o qué, porque después viene la pregunta, ¿qué pasa si no gana los conservadores, Boris Johnson, la elección? Y será peor el remedio que la enfermedad. Pero los electores, o sea, las encuestas favorecen. En este momento favorecen, pero recordemos que las elecciones pueden ser sobre cualquier cosa, que ese es uno de los temas que ha estado sobre el tapete en este tema de Brexit. Mucha gente dice, bueno, tengamos una segunda elección o tengamos una elección como un referéndum sobre el tipo de Brexit que hay que hacer. Pero recordemos que las elecciones no son sobre un solo tema. No me quedaría duda que si hay una elección, los laboristas hablen sobre salud, hablen sobre educación, hablen sobre otros temas y al final de cuentas el mensaje nuevamente se diluye. Este culebrón, que como decimos es el cuento de nunca acabar, podría todavía volverse más complejo, aunque pareciera imposible, porque como bien está diciendo Juan Carlos, si finalmente se hace un adelanto de las elecciones, tanto en la fecha prevista por Boris Johnson como la oposición que la está pidiendo ahora 3 días antes, es que tal vez no varía en nada y no consiguen ninguna solución más que todavía alargar mayor el problema, porque son dos decisiones distintas. Una sería el adelanto de las elecciones en función
de medir un poco pues, el termómetro de la sociedad, de qué es lo que está pensando y si quieren un cambio o no, pero por otro lado es ya conseguir un acuerdo de salida o de permanencia del Brexit. Pero al final incluso se habla de que solo un referéndum un segundo referéndum podría solucionar esta situación. Y no creo que lo solucionará, porque si revierte la decisión, tienes el Reino Unido dividido y además con una profunda crisis mayor caos de todavía, credibilidad democrática. Yo creo que le está saliendo la jugada a Boris Johnson. Creo que es inevitable ir a un proceso electoral. El Partido Laboralista, sobre todo con el liderazgo de Jeremy Corbyn, no tiene realmente una opción. La gran preocupación para el Partido Conservador es si se diluye su voto con el partido del Brexit, y también si crecen los liberales demócratas y de alguna forma el Partido Nacionalista. Pero creo que la forma en que yo estoy viendo que se está desenvolviendo todo es que creo que vamos a una elección en el mes de diciembre, que Boris Johnson logra permanecer como primer ministro, y ya la Unión Europea nuevamente ha dicho: mi gran preferencia es un Brexit con acuerdo, mi gran preferencia es una salida estable del Reino Unido. Creo que ese sentimiento que ponía sobre la mesa Juan Carlos es el sentimiento que tiene la Unión Europea. Ya basta, sálganse de una vez, estamos dispuestos a hacer lo que sea para que se concrete esa salida. Y entonces, pues yo creo que al final, al menos la historia, de forma tragicómica, va a dejar muy bien parado a Boris Johnson. Son las 3:20 de la tarde en Londres. Vamos a la pausa. Esto es Club de Prensa. Recta final en este Club de Prensa, el día en el que nos hacemos eco de esa noticia, de ese anuncio que daba el presidente de Estados Unidos ayer por la mañana a la nación y el mundo. Las fuerzas de Estados Unidos en la región, en Siria, junto con aliados internacionales, dieron con el paradero y en una operación que terminó con su autoinmolación del considerado líder de Al-Qaeda, líder del autodenominado Estado Islámico, disculpen, al-Baghdadi. La noticia corrió como la pólvora y Donald Trump se atribuye el éxito. Mariano, ¿lo hace bien? Bueno, creo que la gran pregunta en este momento es: ¿logró Donald Trump su gran victoria en política exterior que estaba buscando como loco de cara a las elecciones del año 2020? Si uno revisa la comparecencia del día de ayer, él lo presentó en esos términos. Dijo que la primera prioridad en materia de seguridad nacional de Estados Unidos era dar con la captura de este señor, y en esos términos lo cifró. Ahora, se da algo muy interesante, ¿no? Se da que tanto los kurdos, que hasta hace pocas horas fueron abandonados por Trump, tanto como Turquía, se autoadjudican haber colaborado para dar con el paradero de este señor. 10 segundos. Está confirmado, ha sido una operación conjunta también con Turquía. Yo creo una reflexión todavía más importante. Ahora están pensando en retirar esas tropas de Siria y precisamente ha sido algo polémico recientemente. Se ha necesitado de militares estadounidenses en terreno para poder cerrar con éxito esta operación. Era el terrorista más buscado del mundo. Esto refuerza el mensaje de Donald Trump de que no era necesaria tener una presencia de tropas, porque fue una misión quirúrgica en donde se necesitó la colaboración de Turquía, Rusia y el mismo gobierno de Bashar al-Assad, lo cual no hubiera sido posible si Estados Unidos hubiese tenido una presencia militar todavía continua ahí. El análisis de nuestros invitados de esta compleja actualidad que hoy hemos revisado con Vanessa Jaglitz, con Mariano de Alba y con Juan Carlos Hidalgo. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana, no sin antes desearles una feliz jornada.